Amén. David. Perdón, ¿vos usás anteojos otras veces? Sí, No me di cuenta, recién ahora. Agradecer a Dios que estoy acá y agradecer a los hermanos ahí por ayudar a Ramiro. Amén. Marcelo, bienvenido. Gracias por estar acá y pedir por mis abuelos. Amén. También agradecer yo todo, esta reunión, que estén acá, que estemos acá. Como decíamos ayer, ¿quién nos obliga a venir acá? Nadie. Venimos por propia voluntad. Y qué ganas tenemos de venir. Así que, amén por eso. Y que Dios nos siga guiando, que nos siga restaurando, que nos dejemos restaurar. Y la paz del Señor, que sobrepasa todo entendimiento, la vamos a tener tan metida acá y acá, que nos va a salir lo que tengamos que decir en el momento oportuno, y lo que no tengamos que decir, nos quedaremos calladitos como corresponde. Así que gracias por todo eso, Señor. Hacemos otra oracioncita. Querido Padre, gracias por esta ronda. Escuchaste los pedidos, los agradecimientos, casi todos agradecimientos. Y el pedido más importante del día de hoy, no sé si el más importante, el de Ramiro. Para mañana, dale tranquilidad y que se divierta en la prueba o lo que tenga que hacer mañana. Acompáñalo. Te lo pedimos, te lo agradecemos, en el sagrado nombre de Jesús, tu Hijo. Amén. Bueno, Teddy, la tumba vacía. Bueno, hermanos, ¿cómo están? ¿Bien? Muy bien. Estoy contento por estar acá en la casa del Señor. Bueno, el tema de hoy es muy interesante, hermanos. La verdad, gracias a Dios, la tumba está vacía. ¿Por qué? ¿Por qué? Como dice el corito, Cristo resucitó. Por eso la tumba está vacía. ¿Sí? Es la meditación de esta noche. El pastor, hermanos, Cristo, ¿tiene idea a qué hora murió hoy, viernes? ¿Tienen idea? ¿A qué hora? ¿Priscila? ¿Sonia? Cuando bajó el sol, dice. ¿Tienen idea? Miren, a Pilato le despertaron muy temprano. Enojado Pilato, 9 en punto, lo estaban haciendo juicio Pilato. ¿Sí? Porque los fariseos lo hicieron muy temprano el juicio y lo decretaron de muerte. Y Pilato a las 9 en punto, medio molesto, enojado, estaba ahí haciendo el juicio ¿a quién? A Jesús. ¿Sí? Y a las 2 en punto, sube al monte Calvario, llega al monte Calvario y lo crucifican a Cristo. 2 en punto. De las 2 en punto hasta las 3 de la tarde, Jesús agoniza. Agoniza. Ahí lo que dijo el pastor ayer también: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y a las 3 en punto de la tarde, Cristo muere. De 3 de la tarde hasta las 6 de la tarde, antes que entre el sol,
lo bajan de la cruz, le ungen con perfumes y lo meten a la cueva de José de Arimatea, y Jesús reposa el día sábado. Es más, él descansó el sábado en la tumba. ¿Sí? Y entre estos de la historia de Juan y de Pedro y María Magdalena vamos a hablar de las tres personas, porque ellos vieron diferentes hechos que sus ojos vieron. Cada uno opinó, dijo así, como dijo Pocho. Cuando Pocho tiene su letrero, Dios te bendiga, y vienen los cocheros y leen eso y cada uno lo toma bien o mal. ¿No, Pocho? Es así. Muy bien. ¿Estoy bien, no, Pocho? Lo que estoy diciendo, muy bien. O sea, tres personas diferentes que vieron los hechos. ¿Por qué? Porque la tumba estaba vacía. Y gracias a Dios, hermanos, la tumba está vacía. O sea, Jesús, horas, podríamos decir, que tomó o se dio tiempo de alquilar esa tumba. Pocas horas, ¿sí? Entre estos, hermanos, pero vamos a leer la Biblia, San Juan 20. San Juan 20, del 1 al 10. San Juan 20, del 1 al 10, dice así: el primer día de la semana, ¿sí?, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Mi pregunta es, hermanos, ¿por qué María Magdalena fue muy temprano, antes que salga el sol, al sepulcro? ¿Por qué? ¿Les llamó la atención? Porque María Magdalena amaba ¿a quién? A Jesús, porque le salvó de la condenación de la muerte. Cristo en el templo. Esta mujer ha sido encontrada en pleno de acto de adulterio, y la ley dice, y bueno, y Jesús lo levantó, y ¿qué dijo? María, ¿dónde están los que te condenan? Por eso ahí entendió María que la relación era diario, era continuamente las 24 horas con Cristo. Por eso, ¿se acuerdan en la fiesta de Simón el fariseo? Jesús dijo, dos deudores, uno debía $1.000.000 y el otro $100.000. ¿Cuál de los dos va a amar más? Y Simón dijo, al que se lo perdonó mucho, ese amará más. Y Jesús le dijo, muy bien has dicho, Simón. ¿Por qué? Porque María, Cristo, lo perdonó, dice el texto bíblico, de 7 demonios. O sea, le libró de esa espina que él tenía. Por eso, hermanos, María amaba a Cristo de corazón. Por eso él fue temprano, porque María solamente se separó ¿cuándo? ¿Tienen idea de Jesús? Porque en su ministerio María siempre estaba escuchando, acompañándole la obra misionera de Cristo. Siempre, no se apartó de Cristo María. ¿Y cuándo se separó? Cuando Jesús estaba en la tumba y María tenía que guardar el sábado. Ahí se separó. ¿Sí? Por eso, hermanos, el texto bíblico dice que María fue temprano. ¿Por qué? Porque amaba a Jesús, porque no quería separarse de él nunca. Ustedes acuérdense que en la tumba, en la crucifixión, ¿quién estaba ahí? María Magdalena. Por eso dice el texto bíblico, hermanos, que María fue temprano.
Y otros textos bíblicos dice Lucas, Marcos, Mateo, Juan, que dice que también fueron otras mujeres. Pero María fue temprano, antes que salga el sol. Vamos a leer, sigue. Versículo 2. Entonces cosió y fue a Simón Pedro y el otro discípulo, aquel a quien amaba Jesús. ¿Quién era el que amaba a Jesús? ¿Quién? Juan. ¿Por qué amaba Juan a Jesús? ¿Por qué? Porque, hermanos, Juan, el discípulo menor de los 12 discípulos, cuando los discípulos iban a sus casas a estar con sus esposas, Jesús, ¿con quién se quedaba? Con Juan. Los dos echados en la hamaca, en el sofá, y Juan ponía la cabeza en el pecho de Cristo. ¿Sí? Se regocijaba en el pecho de Cristo Juan. Por eso dice el texto bíblico, el que lo amaba. Por eso Juan amaba ¿a quién? A Cristo. Muy bien, vamos a leer, seguir leyendo, versículo 3. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. O sea, que Juan, tanto amor por Cristo, corrió más. ¿Por qué? Porque era joven. A mí, por ejemplo, ya estoy haciendo hoy en casa albañil y me cuesta levantarme las rodillas. Ya no soy joven de 30, 40 años que era guapo, alzaba todo pesado. Y Juan era así, hermano, corrió. Y parece que Pedro tenía ¿qué? Artritis por la edad. Por eso Juan dice, le ganó a Pedro. ¿Sí? Muy bien, vamos a seguir leyendo. Versículo 5. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. O sea, Juan llegó primero, vio el sepulcro abierto y el texto bíblico dice, no entró. ¿Por qué no entró? A ver, una tumba vacía, imagínense ustedes. Muy bien. O sea que Juan tuvo miedo de entrar, pero vio la tumba abierta, vio los lienzos, pero no entró. Tuvo miedo, dice el relato de la Semana Santa que estamos leyendo. ¿Sí? Muy bien, vamos a seguir leyendo. Versículo 6. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. O sea, Pedro después llegó de Juan. El texto bíblico dice que entró. ¿Por qué entró? ¿Por qué no se quedó en la puerta? Porque Pedro, ¿cómo era? El corajudo. Todos ustedes me van a abandonar. ¿Y Pedro qué era? ¿Qué dijo? Señor, ellos te van a abandonar, pero yo no. Yo voy a ir hasta la muerte. O sea, Pedro era el que hablaba, no pensaba directamente, él hablaba. Era muy impulsivo. Por eso dice el texto bíblico, Pedro corrió, Juan se quedó y Pedro entró. Y vio él la tumba vacía. ¿Sí? Muy bien. Versículo 7. Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Hermanos, en la resurrección, cuando estaban yendo María Magdalena muy de temprano y las otras mujeres para ungir a Cristo,
Y en ese instante vino el ángel Gabriel con el otro ángel, y el ángel uno entró al sepulcro, lo sacó los sudarios de Jesús, y Gabriel, que estaba afuera, ¿qué le dijo? Hijo de Jesús, tu padre te llama. Y Jesús se levantó y los lienzos lo ordenó bien. Yo escuché una historia que una niñita que no era cristiana y su amiguita era cristiana y le invitó a casa, y esta niñita de mucho dinero, papá, aparentemente tenía problemas con la niña de tender la cama. O sea, la niñita que tenía CACH no tenía su cama, un desastre. Y esta niñita adventista le invitó a actividad misionera, por eso amigo, hermanos, trabajemos. Amigo, amiga, ¿sí? Y le invitó a la iglesia y a la chiquita le gustó. Y es ahí, hermanas, la niña adventista le dice a su amiga vecina, Jesús tendía su cama. ¡Wow! Y la niña desde ese momento, no adventista, llegó a casa, tendió la cama desde ese momento todos los días. Bien. Y Cristo los lienzos lo acomodó bien, perfectamente. Dobladitos como se tiene que ser. Y la madre de los muchos dineros, ¿qué pasó, hija? ¿Por qué tu cama ahora tiendas? Y la niña le dijo, porque Jesús tendía su cama. Y es así, hermanos, que Cristo sale de la tumba. Un terremoto terrible y muchos sepulcros. Cuando muere Cristo, también hubo un terremoto. Se abrieron los sepulcros. Cuando Jesús resucita, un terremoto. Y es así, esos sepulcros abiertos resucitaron, primicia de Cristo. Y hermanos, con la segunda venida, ¿qué va a pasar? Un gran terremoto mundial. No un terremoto en China, en Japón, en Estados, no, hermanos. La Biblia dice, Apocalipsis 16, que habrá un terremoto mundial con la segunda venida de Cristo. Y es así, hermanos, que Cristo resucita. Y el ángel Gabriel, que está ocupando el lugar de Lucifer, y el otro ángel no dice el nombre, por eso lean el deseo de todas las gentes, y se postran de rodillas ante el Salvador del mundo, a Cristo resucitado. ¿Y Jesús qué hace? ¿Se aparece a quién? Al que amó más. ¿A quién se aparece? Muy bien. Hermanos, si yo muero, ¿ustedes qué van a decir de mí? En mi velorio. ¿Qué van a decir? A ver, ¿alguien puede opinar? Imagínense Teddy, y todo el mundo me conoce en La Salada por Vaca Loca. Imagínense Teddy en el cajón, mis amigos, la iglesia. ¿Qué van a decir de ustedes? A ver, mis amigos van a decir, Vaca Loca era un gran vendedor de cuero. Vendía, hacía lindas carteras, lindas silloneras, por eso lo comprábamos, pero vendía muy carito, pero hacía bien. ¿Y ustedes qué van a decir? Si muere Keeper, ¿qué voy a decir yo? Fue un gran médico, atendió a mi Tarcito, se volvió cristiano, se portó bien o más o menos, no lo conozco muy bien, no sé cómo será en su casa, pero acá, un mármol blanco. ¿Y qué voy a decir de Rosita? Si está en el cajón. Bueno, Rosita fue una esposa idónea. A veces me sacaba las casillas, pero lo amaba y lo quería. Sí, gracias a Cristo.
Y un médico. ¿Qué pueden decir de un médico que está en un cajón? Un buen médico, padre ejemplar, atendía a sus clientes. ¿Y qué dirían de un catedrático en un cajón? ¡Wow! Este era el que nos aplazaba, el que era difícil de conquistarle con nuestros exámenes. Bueno, diferentes opiniones en un velatorio. ¿Y qué pasaría con Priscila? ¿Qué dirían si Priscila estuviese en el cajón? Y Priscila dijera, bueno, se está moviendo, se está levantando. ¿Entienden lo que acabo de decir? O sea, diferentes velatorios, pero hay uno que puede decir, se está moviendo. En una oportunidad, hermanos, mis primeros pasos que estaba dando de adventista, unos traviesos que yo vivía en Otamendi, Guarnes, muchachos muy traviesos, acaba de morir. Y un muchacho me dice, Teddy, ¿tú puedes ir al velorio? Sí, ¿por qué no? Puedes ir a acompañar un mensaje, puedes orar por ellos. Sí, ¿por qué no? Era nuevito en la fe adventista. Yo sentado en la máquina y oraba al Señor Jesús y me acordaba las historias de Jesús, cómo Él resucitó, cómo Jesús hacía salir a la gente y Jesús oraba y resucitaba la hija de Jairo. Y ahí, hermanos, se me llenó el hinchido, o sea, la fe. Si Jesús pudo resucitar, Señor Jesús, ¿por qué no? Ahora no? Si son todos una malandra y pueden ver la gloria tuya. Es más, puede ser conocida mundialmente tu iglesia. Yo, hermanos, yo fui con fe. ¿A qué? A que resucite. Y ahí estaban todos los muchachos en ese velorio, todos sus compinches, y hice como Jesús hizo, los hizo sacar a todos. Entonces yo les digo, muchachos, salgan todos. Yo me arrodillo y voy a orar. Y el cajón estaba ahí, el muchacho. Y solamente la esposa se quiso quedar. Y yo no quería, pero acepté. Y le dije a la esposa, mira amiga, yo voy a orar, tú no vas a decir nada. Yo voy a orar, tú silencio, yo oro. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Me arrodillé y empecé a orar, hermanos, en voz audible. Y hermanos, empecé a orar y de repente la mujer repetía lo que yo oraba. Y eso me quitó la concentración en la oración. Porque yo fui con una fe, hermanos, para que resucitara. Y me desconcentré y dije amén y no pasó nada. Y me fui. Pero yo fui con fe. Hermanos, hombres nobles, poderosos, por ejemplo, Lenin en la plaza de Moscú, él está enterrado ahí, no sé, con mármoles de oro por dentro. Imagínense, cuando vi los 10 mandamientos, el faraón Seti, cuando murió, ¿qué pasó? Lo enterraron con todos sus enseres. Es más, dice la historia, enterraban con sus siervos. Por eso las pirámides de Egipto, la dinastía de China, no me acuerdo el nombre. En el mundo, hermanos, hay hombres enterrados en mármoles de oro, de plata, qué sé yo. Hombres nobles de la tierra, famosos, ¿sí? Pero están ahí, ¿qué? Muertos. La diferencia, hermano, es que estos hombres que eran enterrados en grandes edificios, qué sé yo, por ejemplo,
las pirámides de Egipto. La diferencia, hermanos, de que Cristo ocupó solamente un hueco. La diferencia entre esos hombres nobles, de nombre de la historia, Cristo solamente ocupó una cueva. Nada de mármol, nada de oro, nada de pirámides, nada de eso. Pero gracias a Dios, hermanos, Cristo solo alquiló horitas. Y el primer día de la semana, Jesús resucitó. Vamos a leer, sigue el texto. ¿Qué versículos toca aquí, Pera? 8. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. O sea, Pedro entró y Juan entró. El texto bíblico dice que creyó. ¿Por qué creyó Juan? ¿Tienen idea? Porque Jesús, ¿qué dijo antes de morir? Voy a morir, pero al tercer día resucitaré. Juan escuchó. Por eso, hermanos, Juan estaba en una relación íntima con Cristo las 24 horas. Por eso Juan, en el juicio que le hicieron a Jesús, Juan estaba. En la crucifixión, Juan estaba. Tanto era que amaba a Cristo, por eso Juan corrió y vio y creyó. ¿Por qué? Porque Jesús le dijo que yo iba a resucitar. Hermanos, el texto bíblico dice, vamos a leer, San Juan 20, ...29... ¿Quién puede leer? San Juan 20, 29. Sí, Sonia. Jesús le dijo: Tomás, has creído porque me has visto. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Amén. O sea, Juan tenía fe en Cristo. Por eso dice el texto bíblico, creyó y fe es sinónimo, es lo mismo. Por eso, hermanos, Juan creyó. Y hermanos, ¿ustedes creen en Cristo? ¿De verdad? Amén. Pero hoy en día hay personas que no creen. Quieren ser como los fariseos. Quieren tocar, quieren ver, quieren hablar con Cristo. Y Tomás fue así. Si no toco las palmas, el costado, no creo. Y hermanos, yo no le pido al Señor Jesús pruebas para creer que Él exista. Me basta, hermanos, a mí personalmente, me basta esto y el Espíritu Santo. No pido pruebas al Señor Jesús. Pero hay gente hoy en día que quiere creer, pero no cree. Quieren ver, quieren oír, quieren escucharlo a Cristo. Pero Jesús, ¿qué dice? Bienaventurado. Ese era Juan. ¿Sí? Porque creyó. Muy bien. Vamos a leer, sigue. Versículo 9. Porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que Él resucitase de los muertos. Versículo 10. Y volvieron los discípulos a los suyos. O sea, Juan vio de una manera diferente el sepulcro, la tumba vacía. ¿Sí? Pero dice el texto bíblico, creyó. Pedro, hermanos, Pedro se basaba solamente en los hechos,
en los hechos lo que él veía. No tenía fe como Juan. Por eso dice el texto bíblico, los dos se fueron. Pero si Pedro se hubiese quedado, hubiese esperado un poquito más, ¿qué hubiese pasado? ¿Qué hubiese pasado, hermanos? Cristo se hubiese manifestado a él. O sea, Pedro no esperó lo suficiente como María. Y hay muchos cristianos adventistas y muchos cristianos del mundo no esperan lo suficiente, no leen la Biblia lo suficiente, no están en el templo lo suficiente, no oran lo suficiente. Eso es lo que dice el manual de hoy. Por eso dice la tumba vacía. Porque si Pedro hubiese esperado lo suficiente, esa palabra suficiente, Jesús se hubiese manifestado a él personalmente. Porque Pedro sentía que la culpa de su pecado por haber negado ¿a quién? Al Mesías. Y él sentía esa culpa diciendo en su cerebro, ¿será que Jesús de verdad me perdonó? ¿Será que cuando él aparezca y lo vea y me vea, me va a zarandear? Ese era el temor de Pedro. Por eso él se fue. Otros textos dicen que Pedro se fue maravillosamente. ¿Por qué? Por los hechos, no por lo que Jesús resucitó, sino por los hechos, que vio la túnica, que vio el sepulcro abierto. No. Pero si Pedro esperaba, hermanos, Jesús le hubiese aparecido a él. Y hay muchos cristianos, hermanos, no esperan lo suficiente. Cuando vienen los problemas, quieren que los problemas, que Jesús lo haga ya. Pero no esperan. Entonces hemos visto tres personajes. Juan, que tenía fe. Pedro, que no tenía fe. Y María, por esperar lo suficiente. ¿Qué pasó? Los dos discípulos se fueron, ¿sí? Y María se quedó, ¿qué? Llorando. ¿Por qué, hermanos? Porque amaba a Jesús. No quería desprenderse de Cristo Jesús, María Magdalena. Y Jesús lo libró de 7 pecados, lo perdonó. ¿Y qué más le dio? Paz. Por eso, hermanos, María esperó lo suficiente. Hermanos, nosotros como pueblo adventista estamos esperando lo suficiente la segunda venida de Cristo, porque Él va a venir. Y cuando leo estas historias, hermano, y yo digo en mi corazón, Señor, sería un tonto, loco, si me aparto de ti. Porque quiero ver a Cristo, quiero ver al Mesías. De oídas te escuché, Señor, y por fe estoy acá. 3 personajes diferentes, y la tumba estaba vacía. Jesús ocupó un sepulcro, una tumba que no valía la pena. Era una cueva común, pero hombres ilustres, reyes, príncipes, hoy en día
tienen un mausoleo espectacular, pero están ahí muertos. Y Cristo resucitó. Amén. Por eso, hermanos, seamos como María. Esperemos lo suficiente, leamos la Biblia, oremos más, vengamos a su casa, a su templo, porque aquí, hermanos, está la voz de Dios. Acá está la presencia del Espíritu Santo y los ángeles. ¿Por qué ustedes me ven así? Porque yo vengo a adorar ¿a quién? Al Rey de Reyes. Si Macri me llama, si Fernández me llama, ¿cómo tengo que ir, Priscila? A la Casa Rosada. ¿Cómo tengo que ir, Graciela? Así. Y si voy como sea, la secretaria, ¿qué me va a decir? Pero vos estás loco, estás viendo a ver al presidente de la Argentina. ¿Vienes así? Por eso, hermanos, yo vengo a adorar ¿a quién? Al Rey de Reyes. ¿Por qué? Porque la tumba está vacía. Hermanos, que Dios los bendiga, que oremos lo suficiente, leamos la Biblia lo suficiente y que nos preparemos para la segunda venida, porque la tumba está vacía. Y gracias a esa tumba vacía, Cristo está en el santuario celestial intercediendo por cada uno de nosotros. Bueno, eso fue la historia de hoy. La tumba está vacía. No sé si mi tumba va a estar vacía cuando Él venga. Yo creo que sí. Y los que no aceptaron a Cristo, su tumba, ¿cómo va a estar? Cerrada. Porque ¿quiénes van a resucitar? Los que aceptaron a Cristo, ellos van a resucitar. ¿Y todos nosotros queremos resucitar? ¿Sí, Graciela? Amén. Te quiero ver hermosa. Cuando te conocí te vi hermosa, linda, hace años. Sigue siendo linda. Y quiero ver también a Rosita, a mi esposa. Ahora está con la edad. Keeper la conoce. Pero hermanos, cuando Jesús venga, Rosa va a tener la edad de 30 años, hermosa, espectacular. Eso es mi esperanza, hermanos. Estas canas ya no va a haber. Estas arrugas no va a haber. ¿Por qué? Porque la tumba está vacía. Amén. Amén. Amén, Teddy. Gracias. Gracias Dios, gracias Teddy. Espero no verte en el cajón, Teddy. Espero que estemos bien vivitos cuando venga Jesús, la segunda. Bueno, nos ponemos de pie para el segundo himno. Determinado, Él carga su cruz, sobre sus hombros el precio del amor. Él fue juzgado, condenado a morir, y en su faz las marcas del sufrir.
clavos en tierra, sangre a derramar. Rey del infinito, en la cruz se humilló, inmenso sacrificio, trae vida al pecador, se entregó. En mi lugar me amó, sin yo merecer restauró lo que un día quebré, mas resucitó y hoy Él vive. Yo no soy digno de ungir sus pies, mas hoy decido su voluntad hacer. Toca hoy mis ojos para que vea tu luz, guíame al camino donde pueda ver tu cruz. Se entregó en mi lugar, me amó, sin yo merecer restauró lo que un día quebré, mas resucitó y hoy Él vive. Soy restaurado en Cristo, soy nueva criatura, la infinita gracia me alcanzó. Soy restaurado en Cristo, soy nueva criatura, la infinita gracia me alcanzó, se entregó en mi lugar, me amó, sin yo merecer restauró lo que un día quebré, mas resucitó y hoy Él vive. Se entregó en mi lugar, me amó, sin yo merecer restauró lo que un día quebré, mas resucitó y hoy Él vive, mas resucitó y hoy Él vive. Oramos. Jesús, vimos otro pasaje de tu final, de tu resurrección en este mundo, y lo que te queremos pedir es que nos hagas más parecidos a vos y más parecidos a María Magdalena, que tan enamorada de vos estaba que bueno, no se quería desprender, ni aún sabiendo que habías muerto en la cruz. Ella esperaba igual tu resurrección, ella creyó y aparte estaba permanentemente en contacto con vos. Dios, seguí transformándonos, todo esto te lo pedimos y te lo agradecemos en el sagrado nombre de Jesús, tu Hijo. Amén. Y antes de que nos vayamos, quería recordarles mañana a las 9:30 en la escuela sabática presencial, a las 11 el culto, la predicación, y después a las 6 de la tarde también
el último día del ciclo este de Semana Santa. Así que bueno, gracias una vez más, que Dios nos acompañe en nuestras casas. Y bueno, somos 200, gracias y gracias a Dios. Amén. Gracias a